de la espiritualidad, no digo religión, de la religiosidad, hubiera dicho religiosidad, la espiritualidad. Siendo del continente africano del Congo y con toda la experiencia vivida hasta el día de hoy, gracias a Dios, digo que los occidentes, incluyo Iba, tenía duda, ¿sí?, decir sobre el occidente, porque desde África, para nosotros occidente, los dos occidentes son Europa, que se consideró como centro del mundo, y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos en los occidentes. Entonces, los dos occidentes nos trajeron, nos llevaron religiones, pero nosotros éramos espirituales, es decir, conocíamos la espiritualidad. Entonces, hay una gran diferencia entre las religiones y las espiritualidades. De hecho, en el proyecto que se mencionó de diálogo de saberes, ejecutado en la UDA antes de la pandemia, gracias a Dios, descubrí y voy cada vez descubriendo que los hermanos nativos aquí tenían un nivel muy alto de espiritualidad. Y lo mismo, como llevaron la religión en África, aquí también trajeron la religión, mientras que los pueblos nuestros conocían la espiritualidad, la verdadera espiritualidad. Por eso digo cadenas invisibles y visibles, y que las invisibles son anteriores, preceden las visibles. Bueno, entonces empiezo por allá. Y lo otro, lo del desarrollo humano, ¿sí?, un concepto que merece, que tiene muchas definiciones, pero en esos días solo que hablando, caminando, hablando con mi esposa, que bueno, decía, pero el desarrollo humano o el concepto de desarrollo se puede declinar o tiene una modalidad presente, fuerte, que es la diferenciación funcional. Después voy a retomar esa expresión, diferenciación funcional. Sí, porque cuando no ocurre en todo lo que hagamos la diferenciación hasta el nivel actual del conocimiento, cuando no ocurre la diferenciación funcional, tenemos problemas. Y el desarrollo que queremos casi no puede llegar, no llega. Entonces, nosotros tenemos un background, ¿sí? No sé, la expresión en inglés es esa, background. Casi iba a decir, no, casi es igual, porque aquí, hablando de las Américas, los pueblos originarios, nativos, y los afro traídos del África, ¿no? Por eso muchas veces el concepto de diáspora, eso será otro tema. El concepto de diáspora a mí no me suena, porque nadie empacó maleta para llegar aquí, hablando de los hermanos afro y las hermanas afrocolombianas o afrodescendientes, como se dice. Como lo mismo, después del proceso aquí, los occidentes, como si eso no fuera suficiente, arrancaron con el proceso de colonizaciones de África. Y como pueden ver, ¿sí?, aquí, lo que hicieron aquí, ya tenían una experiencia. Cuando pedimos trabajo, presentamos hoja de vida, nos piden experiencias. Y quien tiene experiencia ese como ya, bueno, sabe cómo hacer cosas rápidamente para producir los resultados esperados. Y verdad, lo que hicieron en África ya llevaban, sí, Francia, Portugal, España casi fue ausente, las naciones que no participaron, Inglaterra, tenían ya la experiencia de todos los procesos de esclavización, esclavitud aquí. Entonces, en África eso fue como algo ya, uno que tiene la experiencia para hacer cosas, daño o bien, pero en ese caso daño. Bueno,
pero daño, hay cosas, como decimos, sí, hay una cosa, yo decía la experiencia de la vida religiosa, el sábado santo, en la misa de medianoche por allá, de la resurrección, cantan, el diácono, si está en una parroquia, canta una canción que se llama Exultet en el latín. La cantan en español también, pero la canción se quedó con el nombre de Exultet. Y en esa canción muchas veces vamos a misa ya con cosas, consideraciones, pero un momento dice, dichoso el pecado que nos valió tal Salvador, hablando de Jesús. Una vez que la iglesia alaba el pecado de Adán y Eva por lo que ocurrió y para que nosotros fuéramos salvados. Bueno, cadenas, empiezo por eso, porque ese hecho, los dos hechos que acabo de recordar, serán muy fundamentales en lo que voy a decir sucesivamente, ¿no? Proceso de esclavización, de todo lo que ocurrió aquí. Proceso de colonización, solo cambia de nombre, pero casi lo mismo y con mayor experiencia. Por eso pudiera haber, o fue cruel en el caso del Congo, ¿no? Fue cruel cómo se repartieron al África. Esos dos hechos no son isolados, pero allá viene lo que se llama, de pronto lo que sabemos solo hoy día, las consecuencias de ello hasta el día de hoy, cadenas visibles, ¿sí? No voy a utilizar presentaciones de cómo, cuánta población, de qué parte de África salía la población, los afro, la población africana que está en el continente americano y casi en todo el mundo. Como lo mismo lo que ocurrió en África, digo yo, a la edad que tengo, mis padres, mis abuelos, mis antepasados vivieron la colonización, pero yo nací 2 años después de la independencia del Congo. Entonces no viví esos fenómenos. Pero a través de mis padres, a través de mis abuelos, se escuchaba cuando uno tenía un comportamiento un poquito raro, desobediente, lo que fuera, ellos decían palabras, pero esa palabra decía, pero ya no vivieron en lo que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, no, ellos se lamentaban y siempre iban por allá. No vivieron lo que si fuera en el tiempo colonial, porque allá no había colegio, no había nada, todo era trabajos forzados como lo que aquí, y digo que tenía ya la experiencia. Pero entonces hay algo, el pueblo no se quedó así, los pueblos, tanto aquí, porque aquí lo experimentamos, ese conocimiento ahorita o experiencia que voy a transmitir, no era del tiempo que yo fui de misionero o cura, es aquí que desde África otra vez, viviendo aquí en Medellín, hicimos procesos que hoy voy a compartir con ustedes. Entonces, el hecho de la esclavización aquí, el hecho de la colonización, o llámese también esclavización, porque así fue también allá en África, en el continente africano, excepto, pongo dos excepciones, y esas dos excepciones hay que tomarlas en cuenta porque muchas veces nos olvidamos. Los dos únicos países que no fueron colonizados, esclavizados en África, digo por la historia, el primer país fue Etiopía. Etiopía por el hecho que, de hecho, es el orgullo del continente africano, Etiopía. De hecho, todas las instituciones interafricanas de la Unión Africana están en Addis Abeba. Addis Abeba es la capital de Etiopía, ¿sí? Etiopía porque se defendió, el único país en el mundo que tiene una historia de más de 3.000 años, hasta con el tiempo de Salomón, la reina de Sheba, de eso la compañía de Etiopía está en eso, la reina de Sheba, Ethiopian Airlines, todo lo que tuvieron, la interacción que tuvieron en el pasado. Etiopía, un país, los etíopes, bueno, se defendieron, son los guerreros, ¿sí? Guerreros de ellos. Y Liberia es una historia recién, porque después
de la abolición de la esclavización en los Estados Unidos, muchos negros norteamericanos manifestaron claramente la voluntad de regresar a África, a su continente madre. Y las administraciones norteamericanas ayudaron a la persona, a la población que quería regresar, y verdad, les hicieron formar un estado que se llama Liberia. Está en la costa del Atlántico. En el mapa de África lo pueden, Liberia, por eso por el nombre. Y no es por casualidad que la bandera de Liberia es igualita, no hay ni distinción, es igualita que la de los Estados Unidos, porque ellos no se pusieron ni a pensar, bueno, la misma bandera allá está. De hecho, ellos tienen como un derecho, como los de Guinea Ecuatorial, que pueden entrar en España sin mucha vuelta de visa, porque Guinea Ecuatorial fue un territorio español en África, como los de Liberia, por el hecho de haber decidido voluntariamente, ¿sí?, pueden entrar en los Estados Unidos sin problema. Ok. De hecho, en el Liberia, como en otros países, se habla inglés. Entonces, digo, esos dos países nunca fueron colonizados, pero el resto de 52, porque son los 54 países, 52, ¿sí?, bajo la colonización. ¿Y qué pasó? Allá está el asunto. Voy a contar unos hechos por allá. Aquí también corroborarán. Y aquí a nivel espiritual. Entonces, bajo trabajo forzados, de obligación, de trabajar 12 horas, 14 horas en finca, en plantaciones, muchos de nuestros antepasados, me refiero primero allá, aún pudiera haber empezado aquí, ¿no? Muchos, disculpen bien, y así la realidad, quien querrá, podría corroborarlo. Muchos de ellos hicieron pacto con el mundo oscuro, muchos, pero la mayoría, para defenderse de cadenas visibles. Y eso, ¿cómo lo podían hacer? De trabajo forzado, aún su nombre apareciera en el listado de quienes cada mañana podían llamar, no que podían, llamaban para ir a trabajar en la finca, y cuando tenía que salir, habiendo hecho pacto con el mundo oscuro, él que leía la lista, saltaba ese nombre y la persona no se presentaba. Miren el juego, ¿no? Pero pacto con el mundo oscuro. Para corregir a los que eran difíciles, que no querían trabajo forzado, que querían rebelarse, tenía que recibir durante 30 días sucesivos lo que se sigue llamando hoy chicot, es decir, como los muchachos que terminan el bachillerato aquí, en las estaciones como aquí de metro, tienen un batón, ese que lleva la policía o los vigilantes. Tenía que recibir cada mañana 15 chicot, cada mañana, pero no era el europeo, el francés, el británico, el belga que tenía que darle, era otro hermano afro que ellos habían elegido, que tenía que pegarle a esa gente indisciplinada. Pero lo que ocurrió, miren el hecho, eso cuento y escrito de abuelos. Entonces, aquel daba duro, pero ese señor que estaba recibiendo 15 chicot no sentía nada. Quien sentía era el señor que pegaba. Después se harán preguntas, ¿y por qué? La realidad, hicieron pacto. Sí. Regreso entonces aquí para revelar lo mismo, lo profundo de los pactos que se hicieron. Aquí también la población afro, la mayoría, eso entró en la espiritualidad, la mayoría también hizo pacto. Pero antes de llegar a ese pacto, lamento y subrayo un hecho, que hasta el día de hoy, nuestra población aquí, lo que no ocurrió en África, sigue teniendo nombres o apellidos de los ex esclavizadores.
ese es un hecho que tiene implicación directa con la espiritualidad. Si yo llevo el apellido de mi amo, eso tengo que quien quiera lo puede experimentar a niveles de karma, ese bíblico, eso no es invento. Entonces, el hecho que haya heredado, que me haya impuesto un nombre, un apellido, y sigo con eso, tiene consecuencias a niveles espirituales. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo van a experimentar porque, bueno, puede ser mi percepción de cuando observo a nuestras organizaciones, cuando observo a los proyectos que ejecutamos, hablo de los hermanos nativos y los hermanos afro que están en ese continente, siempre se presentan problemas, siempre hay algo que no va. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros para descubrir lo que ocurrió? Éramos un grupo casi de 7 personas en el año 2017, donde hicimos un combate espiritual que duró 6 meses. Creo que 2017 que se votó aquí contra, ¿sí? que la gente, bueno, se votó contra la paz, contra no sé qué. Hicimos, estábamos nosotros en ese ejercicio. Cuando recibimos informaciones que se pueden acertar, ustedes quienes tienen fe o ojos para ver, ¿sí? Nuestra gente, la mayoría hizo, y esos son ataduras visibles porque tenemos apellido. La mayoría tienen apellido. Algunos salieron de ese cuento, pero la mayoría tienen apellido de los ex amos, de los esclavizadores. Entonces, las informaciones que nosotros recibimos, que nos llegó, de hecho mandamos de nuestra gente, sin que ni ustedes se dieran cuenta, mandamos caminar sobre Buenaventura, caminar en Equipdo, para como la sanación de lo que el Padre Eterno nos había concedido de conocer. Entonces, si las cosas no funcionan, hablamos de desarrollo de territorio, desarrollo humano, de lo que ocurrió, hay algo. Y voy empezando, antes de escuchar la pregunta, a dar una ruta de lo que ocurrió, en los territorios donde la mayoría de la población es afro, o a nivel nacional también, porque están de todas las partes ahorita con los desplazamientos forzados. Entonces, ¿la ruta cuál es? El primer paso es, para liberarse de esas cadenas invisibles, el primer paso es hacer un ejercicio de renunciar. Pero renunciar a nivel visible no es así tan fácil, aún unos lo hayan hecho. Yo conozco unos señores aquí que tienen nombres africanos que se le dieron y son los nombres que están en sus cédulas. Entonces, chequear es el primer paso. Ante el Padre Eterno, chequear mis 2 apellidos. Aquí ustedes tienen 2 apellidos por parte de papá, por parte de mamá. Entonces, hacer un ejercicio espiritual, ojalá ayuno, acompañado por ayunos, chequear, pedir a Dios que muestre qué hay, qué hubo en el pasado, si hay karmas legados al apellido que yo recibí, que es apellido de los españoles o de los ex esclavizadores. Dios en su bondad revelará. Eso no es un misterio, ¿sí? Sino lo pedirá o a mí o a otro, decir, bueno, yo te muestro la persona que pueden colaborar en eso. Dios se va a revelar. Lo mismo cuando termine esa etapa, pasar en la otra etapa de chequear por lado del apellido de la mamá. ¿Qué hay por allá? ¿Cuáles son las cadenas que se perpetuaron y que existen hasta hoy, que limitan todo lo que nosotros queremos emprender? Y cuando hagan ese ejercicio, ahora sí, entenderán que sí, realmente el dar el nombre no es un asunto así, lo hacemos así. Y yo no hablo todavía de los nombres de nuestros espíritus, porque la materialidad, ustedes me llaman muganza, ¿sí? Pero el nombre de mi espíritu que Dios se creó, que bueno o malo, donde yo quiero ir, ese espíritu no muere, nunca.
porque así Dios se lo decidió. Entonces, cadenas invisibles empiezan a por allá. Los apellidos que recibimos, renunciar, y ojalá dijéramos que somos del Padre Eterno por Jesús, y definitivamente renunciar a esos karmas que nos transmiten y que viene pegándonos, azoteándonos, porque recibimos nombres que no eran lo que tenía que ser nuestro nombre africano. Allá en África hicimos una ¿sí? Una revolución cultural. Nosotros, por la política de autenticidad, sacamos todos los nombres europeos. Yo creo que eso puede ser la primera etapa de los 20 primeros minutos. Entonces dije, cadenas invisibles, empezando por nuestros apellidos, por parte de mamá, por parte de papá. Esa es una realidad. Después, al final, voy a contar los mensajes que nosotros recibimos para que Dios se pudiera, el Padre Eterno, revelar a eso y los pasos que hay que hacer. Esa es la primera, fui hasta más allá, los primeros 20 minutos que Freddy, el ingeniero, me dio. Adelante por preguntas, por favor. Muy bien, doctor Mudanza. Leo, igual no me acordaba muy bien con el nombre, estaba un poquito despistado, pero ya caigo, Leo, gracias. Muy bien, entonces sí. Hay una primera pregunta que aparece, mi doctor, es ¿cómo liberarnos de la esclavitud? Es una pregunta que nos hace Miguel Ángel, ¿sí? ¿Cómo liberarnos entonces como afro de esa esclavitud mental? Sí, ¿usted prefiere hacer, si usted tiene toda la pregunta, o respondo a esa, ahora, después seguimos? Bien, Leo, aparece solamente una pregunta en este momento, solamente en el chat, y estoy haciendo sí. la presentación de la pregunta, y aspiro sí. también que los demás compañeros puedan hacerla por el chat, o en su defecto ya hay una mano levantadita por allí, veo, sí. Entonces, vamos a eso. Bien, entonces la primera pregunta ya está en el tintero, Leo, que dice, sí. ¿cómo liberarnos de la esclavitud mental? Para mí, acababa de mencionar algo sobre el renunciar, porque el territorio, quién es el sujeto, podemos tener riqueza, podemos tener todo, pero el sujeto como que protagoniza en el proceso de desarrollo es el sujeto, soy yo. Y si ese yo tienen cadenas que sean mentales, ¿sí? Cadenas invisibles, espirituales, ponga, porque mental va más al lado de la psicología, de la psicoanálisis, pero invisibles, pongamos todo, van allá. La verdad es trabajar el ser humano, porque, y allá invoco, por ejemplo, voy a dar mi ejemplo, ¿no? Voy a hablar de mi vida. Cuando estuve en Buenaventura, yo quería estudiar, y quería estudiar lo que quería estudiar, no lo que el superior decidiera, ¿no? Fue un riesgo, arriesgarme de tomar la decisión de ir a estudiar, porque un religioso con voto de obediencia, no sé qué, pobreza, todo, pero decidí. Y bajé, decir, que yo execura lo que fuera, no. En Italia, en el primer tiempo, yo hice de obrero, decir, cambiar de chip, que ya no soy el cura que amanecía, que encontraba en la mesa el desayuno, a mediodía tenía el carro. Yo empecé a recoger tomates, Italia es uno de los primeros productores de tomate, empecé a recoger uva para juntar el dinero y poder lanzarme a estudiar. Ese proyecto no fue así fácil, con una voluntad increíble, y durante los 15 años, yo hice 9 años de obrero durante las vacaciones. Estudiaba 9 meses y 3 meses de trabajo. En el tiempo de la lira me ganaba más de millones, porque el tiempo de euro allá
salía después de 3 meses de trabajo al norte de Italia, Verona, venía con 8.000 euros neto, ¿no?, que tenía, porque es eso, el cambiar de chip. Si hubiera esperado que mi mamá, mi papá, si supiera que mi mamá ni sabe leer, para decir, si yo hubiera esperado toda esa gente para ayudarme a estudiar, como alguna vez encuentro que mi mamá no me estudió, mi papá no me estudió. Sí, esa responsabilidad pudiera haber hecho, pero uno se tiene que empujar. Ese deseo que escuchaba también entre los jóvenes de Buenaventura de superarse. Decir, uno tiene que cambiar de chip, ¿no? Yo estoy diciendo algo, no sé si va a provocar un poquito la sensibilidad de algunas personas. Es verdad que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero yo como individuo me tengo que ubicar, tengo que empujarme mucho, porque sí, el Estado, lo que escucho, que el Estado nos tiene, porque hubo eso, sí, el Estado tiene sus deberes para la ciudadanía, pero el individuo no puede esperar, porque yo conozco, no sé si me extendí mucho, una muchacha aquí, de Medellín, afro, cuyos padres le pagaron hasta bachillerato. Esa muchacha hizo el curso de vigilante después, y estudiando en el Cadavid, Sasa, no sé qué, hoy contadora, hoy emprendedora, hoy tiene negocios, y usted ve la casa que tiene y el carro que maneja. Para los demás que no supieron toda la vuelta de aquella, para los demás o las demás, será una prepagada, no sé, un prepago, no sé cómo la expresión que utilizan, ¿no? Entonces es eso, decir, empujarse, el Estado que haga lo que pueda, pero yo tengo que hacer también lo mío. Gracias, siga. Muy bien, gracias, Leo. Hay 2 preguntas, en la mano está levantadita del ingeniero Freddy y después el compañero Juan David Guerrero. Ingeniero. Okay. Le cedo primero a Juan David, que hablen los estudiantes. De ahí muy bien. Muy bien, Juan David. Sí, esto, primero que todo, agradecerle al señor Muganza por esclarecer todo lo que tiene que ver con nuestros antepasados, y preguntarle algo simple, porque pues nosotros nos hablaron también sobre las cadenas generacionales, ¿cierto? Y pues eso viene no solamente de ahorita, sino desde África, nuestros antepasados. Y si esas, digámoslo así, esas cadenas vienen con antelación, se puede decir que no todo se le debe atribuir al Estado, sino que también hay cosas que nosotros debemos decidir, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar esas cosas? Bueno, ¿cómo identificar lo que llamémoslo karmas? Así, si tengo entendido. Ya había dicho algo, había mencionado algo, ¿no? Un proceso de liberación, ¿no? Uno se pone ante el Padre Eterno, ojalá en actitudes de ayuno, no sé si esa es la expresión de ayuno que muchas veces en las iglesias, aparte de las evangélicas, no sé qué, la iglesia protestante, como llamamos en África, la católica, el ayuno, no sé, ¿no? Decir, el ayuno es privarse, decir, bueno, yo voy a hacer 3 días. Si uno empieza al inicio, no es fácil. Es decir, saltar el desayuno, saltar el almuerzo, saltar a la cena, pero en actitud de pedirle a Dios que me revele, que me dé su luz. Primero pedirle perdón y que me dé su luz para que yo entienda y que Él me revele lo que hay, en eso es lo que quiero. Esas cadenas, es decir, allá seguramente por parte del apellido, porque pasa por parte del apellido y el ADN que tenemos, ¿sí?, de nuestros antepasados. Eso seguro. Voy a hablar de esa experiencia por el último, en los 20 últimos minutos, diciendo que, pero el camino es ese, actitudes de oración, de ayuno. Ojalá, si quiere también y conoce a otra gente de confianza que pueden ayudar a usted en ese proceso durante 3 días o 5 días, Dios se revela en su bondad. Decir, sí, no hay otra vía, al menos, sí, uno puede ir a donde psicólogo, el acompañamiento, pero eso no, eso es una cosa como
como dicen, bueno, echar, no sé, cosita encima y apagar el incendio con el no sé qué, como la expresión es que se maneja así. Es decir, por ayuno y pedirle sinceramente al Padre Eterno la liberación, primero revelar y la liberación de lo que hay. Si puede ser como ese señor que conozco aquí, conozco uno de sindicato que cambió todos los dos nombres, todos los dos apellidos, como lo que hizo Malcolm X. Yo no conozco, yo renuncio a ese nombre y se llamó X. Ok, no sé si le respondí, Juan David. Gracias, sí, Leo. señor, muchas gracias. Ya, ingeniero Freddy. Sí, yo quiero ayudar desde haciendo una reflexión a lo que nos presenta el doctor Muganza, y es desde lo que hacen otros científicos. Edgar Morin, ayer lo mencionábamos, es uno de los grandes teóricos del desarrollo. Él plantea lo que es la teoría de la complejidad, y en la teoría de la complejidad Edgar Morin habla que la complejidad se determina por la itinerancia entre el pasado, el presente y el futuro, donde las experiencias del presente ayudan a entender y a modificar lo prescrito en el pasado, y el conocimiento del pasado contribuye al conocimiento del presente. Esa es una interretroacción, dice Morin, entre el pasado, presente y futuro, y se establece en la denominada evolución histórica. ¿Qué quiero traer acá? Hay situaciones que en el pasado se han preestablecido y que afectan la evolución. El mismo Edgar Morin, en este libro que él denomina, que él se llama ¿Hacia dónde va el mundo?, en su prefacio dice que hoy la batalla se desarrolla en el terreno espiritual. ¿Sí? Entonces, quiero correlacionar la experiencia que hoy nos está mostrando el doctor Muganza con algunos teóricos del desarrollo que ya lo tocamos ayer, para poder entender esta complejidad, digamos, cuando hablamos de la espiritualidad y que afecta la evolución y el desarrollo humano. Y finalmente le hago una pregunta al doctor Muganza. En Buenaventura hemos tenido situaciones bien difíciles en una afrenta a la dignidad y al ser humano. Aquí hablamos de casas de pique y estuvimos hablando de unas situaciones que han sido atroces. Y tuvimos que el obispo de la ciudad tuvo que salir en el cuerpo de bomberos, no sé si usted alcanzó a referenciar ese episodio, a bendecir con agua bendita la ciudad. ¿Sí? ¿Qué opinión le merece esta acción que probablemente muchos hasta en la prensa se burlaban? Creo que hubo sarcasmo en la prensa nacional o en algunos medios, pero ¿usted qué piensa acerca de este episodio? Bueno, yo, por la fe, Dios es el mejor aliado. Yo, una experiencia profunda, cuando cuando en Colombia se votó, el no ganó contra el sí, 2017, yo hice 3 días de ayuno y vi después visiones, ejército contra mí, porque hay 3 mundos paralelos. Yo escribí decretos. Le digo que sí, está bien que que manifestemos, todo está bien, pero eso es lo visible. Pero si nos reunimos 5, 6, 10 en cadena de ayuno y oración, aquí personalmente le diré a Freddy, de pronto Freddy, a ustedes por allá, ¿sí? Hay políticos que ustedes consideran que son no solo lo que ustedes lo ven, pero yo a nivel espiritual con la revelación, y si están teniendo dificultades esos políticos, es que en el grupo primero y yo personalmente, gracias al Padre Eterno, escribí decretos. Que esa gente le faltara la paz, que todas las criaturas de Dios les hiciera faltar la paz. Y que todo lo que está ocurriendo ahorita, es decir, está bien hacer manifestaciones, pero que sostengamos eso con el poder de Dios, el poder espiritual, que no es la religión. El poder espiritual, esa gente cae. Bueno, se recordarán del ex fiscal, bueno, hay nombres allá. Es decir, el poder espiritual esa gente cae sin que haya nada. Y pedirle cuando se habla de lo otro, Dios creemos, nadie lo vio, Dios es invisible. Usted puede pedir a Dios el don de invisibilidad como su criatura.
como criatura de Dios podemos pedir el don de invisibilidad y Él se nos da. Es decir, que cuando llegue el bandido, el sicario a buscarme, yo lo puedo ver, Él no me va a ver. Eso no es ni brujería. Los brujos utilizan cosas también parecidas así, pero Dios es invisible y te da eso. Dios se te protege. Entonces, lo que Él le hizo, yo estoy, digo, de acuerdo, decir, hombre, Dios es el mejor aliado en todo. Pero pedirle por causa, como en mi caso, decir, pero por la sangre derramada de inocentes en Colombia, gente asesinada, que se fue, no sé qué, que quien hizo responda ante Dios, solo, no solamente ante Dios, a partir de ahora ante la humanidad y después ante Dios, y la gente va cayendo. Por eso digo que eso sería una conversación de pronto, ¿sí? Así personal, para decir con nombres. Sí, sí. Okay. Sí, incluso yo pienso que sería también oportuno en otra oportunidad un conversatorio donde se hable de espiritualidad, religión y religiosidad, que son temas bastante complejos de poder manejar. Sí. Sí, bueno, hay una pregunta, vamos con 3 preguntas acá. Una de Juan Efraín Inestrosa Tapia, que dice, ¿no resulta paradójico hablar de liberación de África y de diáspora bajo precepto religioso de una religión occidental impuesta por los europeos? Yo respondo y en algunas expresiones que utilicé cuando hablaba de los occidentes, los dos occidentes, yo dije claramente y me acerco en la UDA con la comunidad de los cabildos indígenas. Es decir, los occidentes nos trajeron o llevaron a nuestra tierra las religiones, pero nuestros antepasados conocían la espiritualidad, ¿no? Y nosotros, para ver, voy a asociar con un hecho que estamos viviendo, ya que de pronto mucha gente no lo tiene en cuenta, no lo considera. Hoy se está hablando de despejamiento, de despejar. Es decir, el ritual que hacemos como al inicio de esa serie de conversatorio, de hacer como, ¿sí?, un despejar del lugar, de la actividad que vamos a hacer. Y cuento algo, un profe, hermano indígena, Abadio, no se puede decir, el nombre se conoce, el único doctor en ciencia de educación indígena en la UDA. Entonces, él, ¿sí?, hicimos un congreso de etnomatemática, ¿sí?, y él, sí, al inicio hicimos todo ese ritual. Ellos lo que hacen, yo tengo imágenes sobre ello, y él le dijo, no, con una cuerna, no sé de qué animal, invocando espíritu de nuestros antepasados, de oriente, de occidente, del norte, del sur, para apoyar esa actividad, para estar con nosotros, para que todo saliera bien. Quien conoce la UDA, la sede principal, hay una fuente junto a la biblioteca, arco iris allá pegó. No llovía porque hay arcoíris puede salir, pero en ese con una invocación. Y él le dice, el profe Abadio, cuando un anciano le dice que no construya allá, puede no darte la razón, pero si él sabe o tiene la información de que esa es la ruta de los espíritus. Si usted construye allá, esos espíritus te llevan. Es decir, hay una realidad. Yo tengo aquí, y regalé a la ministra un grano de eso. Un hermano de Camerún me trajo 4 semillas de baobab, ¿no? Miren lo que ocurre. Baobab, el árbol más grande, es decir, baobab se llama así. Entonces, para sembrar ese grano, esa semilla, tendría yo que pedir al suelo donde lo voy, hablarle al suelo que ese grano viene de África, que no viene a hacer daño, que esa tierra lo acepte, ¿no? Es decir, es esa espiritualidad. Al no serlo, ¿cuántas veces vimos? Usted le trae un grano por allá de una planta medicinal, viene a sembrar en Medellín y no va a crecer, porque hay algo, no es su entorno que hablamos, ¿sí? Se habla de la sistémica, los entornos.
cada sistema es el sistema de un entorno y cada entorno es ese entorno de sistemas. Entonces, nosotros continuamente vamos violando todo. Es decir, una semilla de Cúcuta para crecer aquí o en apartado, se tendría que confrontar como los hermanos nativos antes de abatir de un árbol para hacer canoa, le habla al árbol. Eso no es brujería, decir, bueno, yo no te iba a tumbar, pero tengo necesidad de hacer una canoa, lo que fuera. Es esa espiritualidad. Por eso dije al inicio, hay una diferencia entre la religión o las religiones y las espiritualidades. Bien, Leo. Muy bien, vamos con estas otras dos preguntas y con una pequeña claridad o contextualización de un concepto que manejaste hace rato. De pronto no todo lo esté manejando. Es la UDA, Universidad de Antioquia. ¿Sí? Sí. De pronto para contextualizar. Y hay una pregunta acá de Bexy Mayari Vente Gómez, quien plantea si en algún momento de nuestra genealogía ancestral nuestros ancestros más cercanos fueron suplicantes ante nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué seguimos arrastrando el lastre de alguna manera de esa mentalidad subyugada y esclavista? ¿Por qué no nos hemos liberado? Plantea Bexy. Bueno, yo les voy a decir, y ojalá Freddy, que tiene mi dato, puede ponerlo a disposición de quien quisiera después. Decir, eso no es una cosa, es una lucha. Yo le acababa de mencionar, hicimos 6 meses de combate espiritual real, un grupo, ¿sí? Y todo lo que ocurrió en el Chocó, en los territorios habitados por los hermanos afro, ¿no? Todo lo que ocurrió. Cuando digo que si mandamos, enviamos a 2 en Buenaventura a caminar, enviamos en Equibdó, porque era así la recomendación que recibimos del Padre Eterno. Es decir, eso no es una lucha, es decir, el mundo, el enemigo que ustedes no ven es más poderoso. Y si ustedes no tienen el poder del Padre Eterno, olvídense. Por eso hay que primero cortar las cadenas, porque la muchacha, por el nombre, que pidió, ¿no? Que pidió, sí, que hizo la pregunta, ese es un proyecto de cambiar, de cortar. Primero saber que existen, ¿no? Yo le digo, espéreme para contarle un hecho. Hicimos el ejercicio durante esos 6 meses. ¿Sabe? Yo tengo un apellido de familia solo, porque en África dan, dependiendo si usted es el sistema matriarcado o patriarcado. Mi apellido, Musimbi, tenía, porque lo subimos así, lo recibimos, los mensajes, las visiones del Padre Eterno, y cortamos. ¿Saben lo que significa el apellido Musimbi? Yo se lo digo para que nos entendamos. Musimbi, que en África, yo soy Muntu, África subsahariana, la etnia más grande son los Bantú. Bantú es o Bantú. Musimbi es nosotros allá se practica todavía ritos iniciáticos, decir, los varones o las mujeres también por su rama, pero hablo del caso de los hombres, nos llevan 6 meses en la selva, allá no pueden ir mujeres, solo hombres, ancianos, como en el lado de mujeres también no pueden ir hombres, solo mujeres que pueden allá y sabias. El Musimbi es el primer día de esa iniciación. No se sabía el tiempo, se sembraba una mata de plátano y cuando comíamos eso, se sabía que pasaron 6 meses. Entonces, ¿qué pasa allá? El primer día, que se llama Musimbi, ese rito duro para los muchachos de 10, 15 años, donde hay la circuncisión. Entonces, los ancianos que organizan todo el ritual iniciático, entonces se ponen allá y todos los muchachos, ¿sí?, desnudos, pasando ante él, y él le corta el prepucio, es decir, toda esa cosa. Pero ese día se llama Musimbi, con todo lo que implicaba la representatividad, porque ¿quién estuvo en la iniciación? Bueno, ya la circuncisión, todo eso que sigue, jura por el nombre de Musimbi, por mi apellido,
Dios se reveló que ese apellido era non grata ante él. No sé si me hago entender por el nombre. Mire que el rito iniciático que los antepasados hace años, milenario, haciendo, celebrando. Yo pasé por ese rito, pero solo haciendo el ejercicio aquí en Medellín, que Dios se reveló que es apellido non grata, y tuvimos que cortar diciendo que somos de Jesús, no de lo que los antepasados hicieron. Decir que ella, disculpe, le voy a responder, le digo que le devuelvo la llamada. No, ya sé, bueno. Sí. Hermano, yo le marco después, estoy en un conversatorio, le marco. Ok. No, apenas yo termino, yo le marco, no hay problema. Ok, gracias. Ok, chao. Entonces, si yo le digo a la muchacha, si quiere, sí, es un proceso, no hay nada, no hay ese Dios, ese Padre, su bondad que revela, pero hay que cortar esas cadenas, que cada quien, bueno, puede ser que no todas las genealogías, toda la familia, pero estamos con la cadena invisible. Y cuando ustedes ven lo que hacemos, podemos empezar una cooperativa, hablo de los afro, observen, ¿no? Y terminamos peleando entre nosotros. Asociaciones, terminamos peleando. ¿Qué desarrollo podemos, si cada uno de dónde viene? Y eso también no solo va en las asociaciones, hasta en el hogar. Decir, yo me caso con una sin tener esa conciencia, sin haberme liberado, y ella sin que se haya liberado, entonces entramos con el fuego, pues, que no vemos, pero allá nos estamos metidos en esa cosa, en esa vaina, como se dice. Gracias. Muy bien, gracias. Tenemos una mano levantadita allí de Michael Steven para después darle acá una pregunta que tenemos de Jaime Esteban. Michael, ¿te escuchamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Milena Sevillano. Gracias al ingeniero Freddy por invitarme al conversatorio. Hago parte de una fundación ambiental de mujeres de aquí de Buenaventura, y la pregunta que quisiera hacerle al compañero es, con todo respeto, ha existido siempre una controversia por la expresión negro a nivel mundial, nacional, local. ¿Cree usted que esta frase es una cadena visible para nosotros? Gracias. Bueno, ¿ya terminó? Sí, señor. Ok. Bajamos la manito, por favor. Sí, señor. Sí, si terminó, yo doy mi consideración. Depende de cada quien. Depende de cada quien. De hecho, después de mis 15 años, aquí estuvo antes, después se me fui a estudiar, después, bueno, todo el recorrido. En Europa, independiente, hay racismo, ¿sí? Los conceptos, pero cuando llego aquí, en la unidad donde vivíamos, un señor que me llamaba mi negro, buenos días, mi negro, pero un día yo le dije, pero pensando, pero eso será descendiente de los ex esclavizadores, porque yo no tengo problema que me digan negro, el problema que no ponga el adjetivo, que mi negro, que posesivo, ¿no? Que yo soy su negro. No sé desde qué semántica él se ponía para hablar, ¿sí? No sé desde qué semántica, pero allá un día sí le tuve que decir que no era justo que siguiera diciendo así. Yo no tengo ningún problema de ser llamado negro, ¿sí? Y como si fuera detectivo, pues, porque uno nota, sin considerar que uno es extranjero, porque como así, de dónde vino y qué vino a hacer aquí, ¿sí? Pero el racismo en sus modalidades visible e invisible, con sus indicadores que hay que trabajar para detectar, existe. Pero eso no me puede, por eso lo que digo, no me puede hacer cruzar la mano, ¿no? En Europa,
mis estudios en las dos universidades que hice conjuntamente, becas arriba abajo, hasta en las pruebas del Estado, los concursos públicos para los dos doctorados, yo fui siempre el primero, ¿no? Pero si me hubiera puesto que di que hay racismo, no sé qué, no me presento, no. Aquí creamos una empresa, pero durante el año pasado de pandemia, yo seguí muchas capacitaciones de la Cámara de Comercio. En el programa de reactivación, nuestra empresa, siendo, sí, fue elegida entre 200. El problema es que si no hubiéramos creado la empresa en 2017, ese programa de reactivación económica, como lo que hay también, hablando que hay un programa, hay normas que salieron para incentivar emprendimiento de mujeres. Si la mujer afro o las demás mujeres indígenas no se meten en ese proceso, la cosa no nos llega, ¿sí? Entonces hay que trabajar de ambos lados, profundo, lo espiritual, y después el otro, meterse a bailar en el baile, porque muchas veces escucho, no, que hay racismo, no sé qué, sí hay racismo, yo busco otra salida, hay racismo, pero yo busco con mi Dios, porque Dios es el mejor aliado, sí. Gracias, Deo. Doy excusa a mi compañero Yo Montaño, que hace rato me está levantando la mano, pero estoy con el celular y por eso me hace difícil. Compañero Yo Montaño, tiene la palabra, bien pueda. Bueno, muchas gracias. Oiga, encantadísimo de escuchar al ponente. Se llena uno de orgullo y además, pues, agradecerle al ingeniero Freddy, pues, por estos conversatorios y a usted, pues, que está dirigiéndolos hoy. Una cosa para el profesor Muganda. Por lectura que he tenido, sé que nunca hubo negros en África, ni han habido negros en África. Habían africanos. La palabra negro la colocó el esclavista cuando llegó allá. Entonces, de eso tengo ese entendimiento. Segundo, es que ¿por qué los países, casi 14 países africanos, están esclavizados hasta hoy por uno de sus máximos países verdugos, que es Francia, el cual le arrebata, le quita, le roba 440.000 millones de euros al año? ¿Sí? Y del 20% que es que les queda a ellos, pues las empresas francesas que están allá, pues casi que se llevan el 10% y son los que hacen casi todas las obras en esos países. No obstante a eso, conozco de países que inclusive cuando pidieron que los dejaran, que pidieron su libertad a estos países, o a estos países que son potencias, los acribillaron, ¿no? Porque debían seguir siendo esclavos, entonces los acribillaron. Y luego inclusive, en uno de los libros que me leía, por las balas que ellos dispararon y mataron a afros, esas balas el país tuvo que pagárselas. ¿Sí? Entonces, es tanto el atropello desde ese entonces que hablamos de la esclavitud de varios siglos atrás, como hasta hoy, que hay países, inclusive en la parte minera, hay personas que viven en las minas dentro de los socavones que prácticamente pasan meses sin ver la luz del día. Entonces, quisiera saber, profe, ¿qué está haciendo esos países o los demás países en África para poderse liberar de ese yugo, por lo menos del francés? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo aclaro un poquito y voy a fijar por mi país, porque Francia, que es el país que habla francés, ¿no? Donde nació el francés. Pero el Congo, mi país, es el primer país que tiene la población que habla francés. Si ustedes consultan el internet,
la República Democrática del Congo, porque es la República Popular del Congo. Tengo entendido que no, con el Gabón o que tienen convenios. Entonces, el esquema de la esclavización, de la esclavitud, cuando accedimos a la independencia, nosotros apenas llevamos como 60 años. ¿Quién es más? Como Senegal, que lleva 62 o 63 años. Entonces, el esquema europeo de la neoesclavización fue siempre, de hecho, aquí lo comentamos, que donde viene un país que cuando se va a nombrar un gobierno, ¿no? El gobierno francés dice que si nombra a aquel señor primer ministro o ministro del exterior, del interior, yo no te voy, condiciona sus ayudas económicas a través de esos nombramientos. Aún aquel fuera africano, allá todavía existen, pero la cosa, hablo de Congo. El Congo tiene mucha riqueza naturales, ¿sí? Mi tesis de doctorado de análisis económico se lo puedo compartir, pero está en italiano, pero porque la redacté en italiano, así me impusieron el idioma, aún tuviera la libertad, se decían que uno que hace doctorado puede escribir en cualquier idioma que conozca, pero como mi profesor, mis moderadores no sabían de esos otros idiomas, entonces me tocó redactar en italiano. Entonces, el gran problema del Congo hoy, mi país, es el contrato chino, como los medios de comunicación también, porque la información que usted le da, más bien, digo porque yo sigo alguna vez el Caracol, desde que llegué aquí hace ya casi, voy a cumplir 7 años cuando regresé. Entonces, caracoles africanos, abejas africanizadas, pues todo, es decir, una narrativa sin conocer la realidad. El mismo caracol que sale, los números de muertos por COVID en Colombia superan los muertos de todo el continente africano. Es decir, salen con informaciones así. Hay información de medios de comunicaciones como lo que le da la gana de decir. Pero le digo, hace como ya 2 décadas, los presidentes del Congo se oponen a que la Unión Europea le dé dinero para organizar las elecciones. Es decir, allá empezaba la trampa. El Congo sigue mandando sus militares a formarse en Corea del Norte, independientemente de la consideración de los Estados Unidos, o en China. Son opciones de países. Y lo que es hoy el pecado, según los 2 occidentes que mencioné, el pecado del Congo es el contrato chino. ¿Y el contrato chino cuál es? Lo puede consultar en el internet. ¿Qué hizo un presidente Kabila, ¿sí? Del Congo? Bueno, el contrato chino es da concesiones a China. China trae la maquinaria, dice solo China, para esa concesión de como, no sé, de cuántas hectáreas, lo que fuera, me construye la carretera de Medellín a Apartado, de Medellín y Bogotá, con asfalto, lo que fuera allá. Ni congoleses tocan el dinero, China trae su maquinaria, trae sus obreros y la obra se ve. Por eso hay toda una problemática que la Unión Europea y los Estados Unidos perdieron al África. Entonces quiere decir también ese nuevo neocolonialismo de China. Cambian solo de dueño. Pero entonces escúcheme bien. Hasta el contrato chino, los europeos venían, saqueaban riqueza de nuestros países, no construían ni carretera, ni hospital, ni escuela. Pero China, que se humilla, que dice, bueno, hace obras y lleva lo que le corresponde, eso hace el problema. El otro problema, que Congo produce uranio. Entonces, el mercado es libre, las teorías de ellos. Vender uranio a Irán, a Corea del Norte, es un pecado, como lo puede vender a Israel o a Francia. Es decir, los medios de comunicación, de verdad, yo sigo para saber la mentira que dicen. No es porque me convenza. De hecho, yo sigo más en YouTube para diversificar. Yo sigo más porque los medios de comunicaciones tradicionales ya
Por eso, las abejas, cuando Uribe quería hacer, no sé, una cosa por allá, en el año 2018 de elecciones, que la oposición había puesto abejas africanizadas. Todo lo que viene de África como si fuera malo, ¿me entiende? Es decir, la narrativa de esos medios de decir mentira, la UDA diversa, la Universidad de Antioquia, mire que la Universidad de Antioquia es la primera universidad, no conozco la estructura de la étnica de Valle, de Buenaventura, la universidad de ustedes. La Universidad UDA es la primera que enseña, que aceptó que se enseñara, y este año se introdujo una lengua más, que se enseñe 5 idiomas nativos, en Berachamí, criole, Nasa, Minica y Swahili, que yo enseño en la Facultad de Comunicaciones, y acaban de aprobar la lengua de señas de Colombia. Es decir, toda esa población que habla con señas, que no conocemos y que yo no conozco. Mira, la revolución, allá empieza todos los cambios. Esa es la primera, ¿no? No entendí, no escuché todavía que hay otra universidad. Y los hermanos nativos, por lo que los daños que hacen, las manipulaciones que hacen los medios antiguos de comunicaciones, como Caracol RCN, entonces ellos ¿qué hacen? Están creando una prensa indígena nacional. De hecho, llegará un momento que cuando llega un periodista de Caracol, que yo no le dé información, porque si van a seguir manipulando o diciendo lo que les da la gana, mire, el proyecto que tienen los hermanos nativos desde la UDA de crear una prensa indígena nacional. Por allá tendríamos que llegar todo, porque esos antiguos medios ya comprados tienen una línea de ideología. No sé si le respondí. Entonces, allá, atento, digo yo, o atención con lo que dicen los medios de comunicación, para decir, ustedes, haga un viaje, vas a ver lo que se pelea aquí, lo que se pelea sobre la energía solar, los alumbrados en las grandes ciudades capitales, ¿sí? Todo con energía solar. La gente entendió esa es una riqueza que tenemos que explotarla. Mientras que EPM, ¿no? la empresa pública de Medellín, nunca aceptaría eso porque hay muchos intereses de tener la Hidroituango y todas esas plantas que tienen. Es decir, hay un cambio que se tiene. Entonces, los medios de comunicación venden muchas cosas que no son reales. Y los periodistas de verdad, no sé si entre nosotros hay periodistas, pero yo lamento, tendrían que investigar para poder dar una información correcta a la gente y no la información manipulada. Gracias. Muy bien, Diego. Vamos a, no sé si terminamos con la última pregunta para que entremos a la siguiente parte de la ponencia, Diego. Entonces, ¿será que una chicharrita, no? Sí, señor. De 30 segundos nomás. Ajá. No, primero que todo, eso, yo fui partícipe desde el 2000. Hace 20 años participé en un tour al lado de George Balfour y de Frankie Bells, que estaba muy cercano a Obama, y estuve como presidente encargado de la Asociación de Ingenieros en Ciencia de la Tierra Afroamérica 21 en Guayaquil, en Ecuador, y estuve en el Congreso de la República de Quito, Ecuador, en el área de Pachacute, de los indígenas. Conozco mucho, por eso me instruí mucho con eso, he leído libros y por eso estoy hablando aquí. No, Caracol RCN no, para mí no. De hecho, llevo 1 mes y medio que no coloco en mi casa Caracol RCN y llevo 7 años que no escucho la radio de Buenaventura, ninguno de los programas de radio de Buenaventura. Entonces, yo me instruyo mucho e inclusive en lo que usted habla también, Etiopía era uno de los países más pobres de África. Hoy es uno de los países potencia de África. ¿Y de quién se pegó? Se pegó de China. Bajo unos contratos, unos convenios, quizás le convenga o no, pero hoy es potencia entre los países africanos. Y arrancaron con la seda, arrancaron con lo que es el ferrocarril, que aquí lo hemos desechado, pero en otros países, inclusive en Europa, lo están aportando. Y así, pues muchas cosas, sino que, pues como hay otros amigos, pues no podemos dar. Este tema es largo y de mucho conocimiento. Pero muchas gracias, profesor Freddy. Sí, señor. Gracias, John. Vamos entonces con la última pregunta, Diego, para entrar a la siguiente parte de la ponencia.
empiezo por la última parte que plantea el compañero acá, y es, ¿qué papel ha jugado la religión y la iglesia en la liberación de los pueblos? Y si se puede hablar de una compensación por los daños causados por el esclavismo para los pueblos africanos. Eso lo plantea Jaime Esteban Godoy. Yo tengo mis percepciones, de hecho digo siempre, no sé, la sensibilidad de cada quien de nosotros, de nosotras. Yo digo, como escuché en esos días, que ojalá fuéramos, porque en África tenemos 3 grandes religiones y las demás que salen allá. Entonces está el Islam, ¿sí? Toda la parte norte, el Islam, ¿sí? Los musulmanes. Están las iglesias, pongámoslo así, las iglesias cristianas, decir, que vienen de sí, católicas y cristianas. Y después está el animismo, ¿no? Entonces, el animismo que cultiva la espiritualidad. El animismo que cultiva la espiritualidad, diferente de esas grandes religiones. Pero uno dice, bueno, entre catolicismo y protestantismo, es decir, los evangélicos, los cristianos, hubiera sido mejor. Y eso es lo que fue el impacto en los Estados Unidos históricamente, por ser un país con la mayoría de la población protestante, es decir, que no eran católicos, ¿sí? Porque es un dato, todos los 8 grandes países con más de 80-90% católicos son los más peligrosos y corruptos. Ese es un hecho, no es porque yo lo diga. Por eso digo que la sensibilidad de cada quien no la conozco, pero es un dato. Es un dato que Italia es un país, bueno, 100% católico, ¿no? México, Brasil, Congo, Francia, Colombia. Miren con los países escandinavos del norte de Europa, que protestantes, donde el protestantismo pegó. Es decir, entre las dos cosas, uno hubiera, si nos tocaba elegir, mejor yo hubiera elegido el protestantismo, entonces las iglesias evangélicas, cristianas, lo que fuera por allá, como para responder. Pero yo insisto sobre esa diferencia. Las religiones con su religiosidad, porque eso ocurrió también en África, ¿sí? Y por eso ahora relacionando con la revolución cultural, si nosotros logramos sacarnos los nombres por la revolución cultural, si nosotros lo que ahorita se conoce aquí, que el rito de misa, que el tambor en la misa, el baile, eso se montó desde mi país, desde Congo, es histórico eso. Se peleó con el Vaticano, pero la cosa fue adelante. El Vaticano tuvo que ceder. Y de hecho, en África hay 2 ritos diferentes del rito romano, que es el rito copto de Etiopía, porque se mencionó aquí, y el rito de misa de Congo, la República Democrática del Congo. Entonces, lo de Etiopía es el orgullo de África, pero los occidentes, los 2 occidentes diabolizan a Etiopía, porque es un país que resistió. El rey sí, es verdad que tienen un rey. Ustedes saben, en los afro que me estarán escuchando, pueden averiguar. El rey de Etiopía concedió hace años que cualquier afro de la diáspora, entre comillas, porque nosotros, desde África se dice así, nosotros no fuimos culpables de lo que fue histórico, no fuimos responsables. Entonces, un afro de la diáspora, una afro de la diáspora que quisiera regresar a África, el rey de Etiopía, ¿sí?, concedió un territorio que pueden ir allá, o que la Unión Europea, es la lucha que yo incluso milito para ello, que pueden entrar en África sin visa, porque nadie de nosotros fue responsable, ni ustedes, ni nosotros que nos quedamos allá, nuestros abuelos, porque eso fue operaciones de captura digo yo, ¿sí? No sé si podemos seguir. Sí, Leo, continuemos después, para que después leemos la palabra a los compañeros Alexander, John Montaño y Taylor, que tienen preguntas. ¿Listo? Continuemos entonces, Leo. Bueno, continuamos con la segunda parte. Por la segunda parte. Ok. La segunda parte, además de compartir experiencia, yo
hay conceptos como ese desarrollo. Al inicio anuncié una expresión, diferenciación funcional. Yo parto de las teorías porque la ciencia o el conocimiento no tiene fronteras, ¿no? Aún los europeos, los 15 años que pasé por allá, les da duro a los jóvenes europeos de saber que los números que utilizamos, las matemáticas, son árabes, ¿no? Les da duro entender eso, como el orgullo, y nosotros de allá puede salir algo de bueno, ¿no? Entonces yo empiezo por allá. Decir, nosotros tenemos que rehacernos y hacer un salto, no sé si se dice de calidad, para entender el concepto de la diferenciación funcional, porque aún, estaba diciendo en esos días, 3 países, a menos lo que dicen los medios de comunicaciones, que muchas veces nos engañan, 3 países, entre comillas, según un jergo de aquí, comunistas, entre comillas, sin saber que las cosas cambiaron en China, en Rusia o en Cuba. 3 países que acabo de nombrar produjeron vacuna. Y 2 capitalistas, entre comillas, pero salvaje, produjeron también vacuna. Al menos la información que tenemos, los Estados Unidos e Inglaterra. China, Rusia y Cuba. Al menos lo que los medios, las informaciones que nos llegan. Para decir que el conocimiento no tiene límite o no es de ideología. ¿Quién va a negar de vacunarse de la vacuna que viene de China porque es comunista esa vacuna? No lo escuché todavía para la gente que maneja un cierto lenguaje que yo no comparto, y cada quien tiene la libertad de compartir. Quiere decir, el concepto de diferenciación viene, quien lo escribió primero, ese sociólogo Emile Durkheim. Es decir, el conocimiento de dónde venga es válido si sirve para la humanidad. Porque la no diferenciación, primero que no era ni funcional, porque voy a llegar a la diferenciación funcional, la diferenciación es solo que él encontró de las modalidades que sí, que había 2 tipos de diferenciación y que eso no hacía avanzar la sociedad. Si usted no es de ese círculo, no podía, era como excluido. Después de toda la elaboración teórica, pasando de Emile Durkheim, Max Weber, ¿no? Hasta el alemán, porque el alemán que conoció eso, aún en los Estados Unidos también se habló de una diferenciación, pero sin poner el epíteto funcional. Es decir, el conocimiento de dónde venga es válido, si sirve para la humanidad. Y aquí, diferenciación funcional, es decir, la diferenciación del Estado de Derecho es el gran problema. La diferenciación del Estado de Derecho hizo que, y todo se permitió para que el rey o los reyes no acumularan todos los poderes. Todo era el rey, todo era el rey. Hace el mismo sistema educativo. Si no fuera que pasó por la diferenciación funcional, era el papá, los niños había ya como funciones predeterminadas, ¿no? El hijo mayor cazador, el segundo pescador, así continuamente, así era. Pero ahora que hay sistemas que se diferenciaron, como el sistema educativo, el sistema de investigación, el sistema universitario, las familias nos toca pagar para que nuestros hijos, nuestras hijas vayan a estudiar y tengan conocimiento. Entonces, la diferenciación funcional nos lleva a eso. Nos lleva a entender que yo no soy todo. Yo soy, de hecho, se habla hoy de Homo systemicus, que tiene unas características para actuar. Yo soy un elemento dentro de todo ese engranaje. Yo soy un elemento. Puedo aportar, de hecho la imagen que yo tengo a nivel espiritual de la familia es eso, como un equipo de fútbol. Para que todos podamos ganar, se necesita el esfuerzo de cada quien según dónde está y según su posibilidad. Pero la diferenciación funcional
se niega de que nos rindamos, decir, bueno, que yo no puedo. Ese concepto que escucho varias veces entre nosotros, que yo no puedo, mientras que podemos, porque es el ser, el individuo que hay que desarrollar, el individuo con toda su libertad, el individuo, porque el territorio está allá fijo. De hecho, podemos decir, muchas veces yo dije esa analogía, esa comparación, cogemos la población, no sé, de un territorio, llevemos esa población en Alemania, y la población de Alemania, en ese, de donde salió esa población, vas a ver, si no se prepara a los sujetos que van a vivir en Alemania, todo el nivel de desarrollo que Alemania consiguió, esos individuos van a destruir. Y Alemania, donde llegó, va a empezar a descubrir riqueza que nadie sospechaba que pudieran ayudar para la cosa. Entonces, hay que trabajar el individuo dentro del marco de la diferenciación funcional. Para entendernos bien con el concepto funcional, hago porque hay ¿cómo se dice eso? Puede haber una confusión semántica. Entonces, en la matemática hablamos de función, ¿no? La función, de hecho, funcionalismo, o cuando digo diferenciación funcional. Tengo dos conjuntos, el conjunto B y el conjunto A. Para que podamos hablar de una función, un elemento del conjunto A tiene que tener una sola correspondencia en el conjunto B. Esa es la definición de la función. Cuando ese elemento del conjunto A tenga dos proyecciones en el otro conjunto, ya no es función. Ya no es función. Entonces, para aclarar lo que es la diferenciación, porque el desarrollo hoy se llama diferenciación funcional. Hay gente que quieren acumular. Escucho por el noticiero que los jóvenes tienen que protagonizar en la política, pero hay gente, políticos tradicionales, que hicieron de eso una carrera. Hay señores que llevan 30 años en el Senado, en la Cámara, ¿no? Hay un ciclo que estuvo de primero alcalde de Medellín, termina gobernador de Antioquia, termina presidente, es decir, hay una ruta, ¿no? Eso, es decir, que algunas personas monopolicen, algunas personas secuestren, porque saben lo que eso significa para la historia. Allá estamos hablando de cadena visible, pero somos nosotros. Yo, a decir la verdad, hay unos partidos políticos, no nombro ninguno, pero ¿cuál es la tendencia en Buenaventura? ¿De qué parte están? ¿El conservador? No sé qué, ¿dónde? Allá uno se pregunta. O encontrar un hermano nativo que fuera así, de un partido así, de esos tradicionales. Uno se dice, pero ¿de dónde vamos? Nosotros mismos nos metemos cadena. Nosotros mismos nos estamos encadenados, ¿no? Nos vamos metiendo en dificultades. Mientras que hay oportunidades, ¿no? Entonces, llegar a ese concepto, a esa visión de una diferenciación funcional y luchar por los proyectos, ¿no? El inicio ya es un proceso. Ya mire que ustedes tienen una universidad, al menos si conozco bien el nombre, Étnica del Pacífico, al menos lo que de hace rato había sabido, ¿no? Los hermanos nativos tienen una universidad y pretenden hasta una nacional, como también en la prensa, ¿sí? La prensa nacional de ellos. Y llego entonces, para ir concluyendo, la pregunta que surgió de la ruta de liberación y de la autoliberación. Aquí pongo 4 etapas. Voy a citar 4 cosas. Puede ser usted católica, lo que fuera católico, pero yo digo espiritual, es un ser espiritual. Adoptar la espiritualidad. Entonces, lo primero es la fe. La fe en el Ser Supremo, ¿no? En el Padre Eterno. Segundo, chequear, como lo dije antes, nuestros apellidos, de dónde venimos, mirar eso.
por los nombres que tenemos. La sangre, evidentemente, sí, pero los nombres. Si seguimos con lo mismo, a menos que cortemos esa cadena. Tercero, yo me llamo Muganza, pero ese nombre que mi cultura, Bantú, porque Muganza también tiene su significado, su significación, su significado en la área Bantú. Muganza es uno de los dos gemelos cuando son muchachos, ¿sí? Entonces son nombres hechos. Entonces Muganza es el mayor cuando son los gemelos, ¿no? Pero ese nombre mis padres o la cultura decidió, pero mi espíritu que Dios creó tiene un nombre. Pedir a Dios en su bondad de revelar ese nombre, el nombre de mi espíritu, de modo que cuando me arrodille diga, yo tal, estoy aquí ante ti. Yo conozco mi nombre de mi espíritu, porque Dios en su bondad lo reveló. Pero ese nombre es muy peligroso. Peligroso de modo, si se recuerdan un pasaje de la Biblia que dice, un endemoniaco salía del cementerio y que Jesús pasaba con sus discípulos y dijo, yo te conozco, el ungido de Dios. Jesús lo hizo callar, porque aquel lo conoció. Ungido de Dios es ese Jesús, ¿no? Decir ese nombre, bueno para uno, pero uno no lo puede regar a todo el mundo, porque allá te cogen, ¿sí? Y la cuarta etapa es, ¿sí?, el compartir visiones, proyectos, no solo, ¿sí?, lo que las iglesias llaman diezmo. Sí, compartir conocimiento también, como lo que estamos haciendo, como lo que organizaron allá, en lo que estamos de conversatorios, compartir. Uno que tiene, bueno, comparte a quienes necesita. Los hebreos, aún en lo que hacen los judíos, lo que están haciendo, que se convirtió naciones terrorista, un estado terrorista que hace lo que le da la gana a nivel mundial, pero el compartir conocimiento y lo que uno tenga, pero los hebreos lo hacen automáticamente, ¿sí? Entonces, son las 4 etapas para seguir ese camino. Y termino 2017. Lo que está ocurriendo ahora, eso creo que a Freddy le puedo, o así personalmente también con cualquier de ustedes, los resultados de 3 días de ayuno que hice para pedirle a Dios, al Padre Eterno, cómo así toda una nación, todo un pueblo por engaño vota, él no gana. Les compartiré, lo anuncio a quienes, bueno, se acercará. Yo les voy a compartir los resultados. Dios, se digo, se encargaba. Y mire todo lo que está ocurriendo. Dios, su tiempo, es el Dios de todos los tiempos. Bueno. Los líderes, ¿no? Las elecciones pasadas de los alcaldes, porque nosotros extranjeros solo podemos votar al alcalde, al consejo y la JAC, eso de JAC, Junta de Acción Comunal, algo así. Esa es la única cuando uno es residente, pero de Senado, presidente, nadie, nosotros no tenemos derecho a eso. Pero la verdad, sí, en la oración, lo que hacemos para que Dios se cambie. Bueno, ustedes pueden manifestar en la UDA, yo no puedo. Cuando hay quien obliga, quien llame, pero yo digo, no, yo no puedo ir a manifestar, porque si yo manifiesto y allá me cogen, bueno, me llevan al aeropuerto hasta mi país, no es ese miedo, uno puede vivir también allá, pero al menos desde la espiritualidad, para derrumbar sistemas o para derrumbar poderes constituidos o personas que se creen en lo que se creen, es arrodillarse y Dios se pelea por uno. Eso también le compartiría la información personal a quienes se acercará, porque dije que Freddy podía dar mis datos allá a quienes preguntará. Y de la experiencia que hicimos de 6 meses, por eso mandamos a gente caminar en Buenaventura,
sin que ustedes supieran, mire, estoy contando el 2021, eso ocurrió en el 2017. El mensaje que recibimos por su bondad del Padre Eterno, que el afro o el hermano nativo que quisiera liberarse, ya la liberación está, pero ese es el esfuerzo de renunciar, de cambiar de chip para una nueva generación, porque la historia, lo que hablamos antes, karmas, cadenas invisibles, azotean. Pero el hecho que hayamos enviado a unos de nosotros a caminar sobre Quibdó y sobre Buenaventura era algo representativo de ese cambio para quienes quisiera entrar para una nueva generación de unos nuevos seres humanos. ¿Sí? Es esta la cosa. Y de Quibdó una cosa fuerte, porque esos espíritus salieron corriendo de por allá. Usted puede decir, pero ¿cómo así? Dios se revela todo, es una realidad. ¿Y dónde se fueron? Corriendo hasta saliendo de, hubo mucha lluvia por allá y fueron a concentrarse en apartado de Antioquia. Es decir, somos materialidad y somos espirituales. Entonces, el verdadero combate para la liberación individual y personal es el espiritual. Y allá preciso, nadie puede liberar a nadie, solo que si alguien me da permiso para que intervenga, para que diga, bueno, quiero hacer ayuno, si me da permiso, ok, yo puedo actuar. Si no, los karmas de aquella persona, de aquel individuo, se vuelven en contra de mí. Así es el mundo espiritual. Es decir, tengo que pedirle permiso a alguien para intervenir en su caso, porque hay una responsabilidad individual en eso. Sí. Entonces, más o menos es lo que quería compartir con ustedes, pero hay esperanza. Tenemos que buscar al aliado fuerte que es el Padre Eterno. Y hay toda una dinámica. Lo que vemos es poco de lo que no vemos. Los combates que no vemos, los que pelean con nosotros o que nos azotean, son los más poderosos y la mayoría frecuenta. Eso no es un secreto para nadie. La mayoría de las personas que conocemos, que ustedes conocen, el mundo pide a Dios un poquito de luz divina. Más del 95% de personas que conocemos frecuentan el mundo oscuro. No es porque lo hayan querido, es por mandato de karmas, porque se elige por generación, como el ejército de reclutamiento. En esa generación, ese fulano, ustedes se encuentran ya en estado de frecuentar allá. No es que hayan elegido, son pocas las personas que van caminando a buscar a entidades diabólicas, ¿sí? Pero ese por karma, por mandato. Y por favor, los apellidos, como indagando el himno departamental del Chocó, tenía que mirar de Valle, de Chocó, sí, sigue alabando a 3 nombres de ex esclavistas, pero en ese nivel de conciencia de la humanidad, esas cosas se dan, no sé, allá está la inquietud de que diga a cada quien que la liberación está, pero cada quien tiene que comprometerse. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Les recuerdo a todos los compañeros que están presentes aquí en este panel que estamos con nuestro ponente Muganza Musimbi, que lo conocimos aquí en Buenaventura en otro tiempo, como Deogracia, como padre en algún momento, y que estuvo pues celebrando misa y hoy se encuentra con nosotros dentro de esta propuesta de liberación de especialmente de lo que es las cadenas invisibles y visibles. Vamos a darle entonces la palabra. Tenemos inicialmente 2 personas que levantaron la mano, que es el compañero Lorza y Juan David Guerrero, para después darle la palabra a Alexander Banguera y John Montaño. Entonces, el compañero Lorza, si se encuentra todavía. Buenas tardes, Dios los bendiga, compañero, ¿cómo están? Bien. Gracias.
Gracias, compañero, gracias, expositor, gracias a todos. Yo únicamente voy a dar un aporte para mirar, porque el tema es importante. Estamos hablando de la parte llamada guerra espiritual, que más brava es la guerra espiritual que la guerra física, ¿no? Uno siempre tiene mucho miedo a la guerra física que es bomba, bala, machete o accidente, ¿no? Y estamos descuidando la guerra espiritual que es más brava que la física, ¿me entendieron? Yo voy a hablar en la parte de que yo conozco de Dios, porque sea como sea, hay que dar ese aporte. Dios dice que todas las almas son de Él. El alma del niño y el alma del adulto. Dice Dios, la palabra dice así. Pero Él dice también, dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el problema del mundo actualmente es el pecado. El pecado del mundo es que tiene este mundo vuelto nada. El problema no es que seamos pobres o ricos, no, no. El problema del hombre es un problema interno, un problema del alma. El alma del hombre sin Dios está muerta. Y puede ser rico, puede tener todos estos bienes físicamente. No han comprendido que el diablo del pecador le paga para que siga pecando. Entonces, mire que como estamos en una guerra espiritual, estamos enfocados únicamente en un problema de necesidades físicas, de escasez física. Mas no estamos descuidando de algo más complicado que la escasez físicamente, que la falta del hombre de comer la palabra de Dios en su alma, en su interior. Porque le pueda vida el alma llama a Jesucristo, nadie más. Entonces, no es cuestión de religiones. O sea, el mundo está dividido en religiones, musulmanes, católicos, cristianos. El problema no es religión. Dios no es religión. Dios le pide al hombre un cambio de vida. Y el cambio de vida no es un cambio de tener mucha educación, mucha maestría, un ejemplo digo yo, porque Dios no te va a pedir a ti a cambio de decir, estudiaste maestría, no, te va a decir, pecaste o te arrepentiste, te ha pedido únicamente. ¿Se arrepintió o siguió pecando? Hay dos cosas importantes aquí. Entonces, como el tema está muy importante, hay una guerra que estamos mirando de quién se roba el alma. El problema no es el que tiene plata, ni carro, ni beca. Todo queda en la tierra, usted no le lleva nada. El problema del hombre es que no está dando cuenta quién le roba el alma, Jesús o el diablo, una de esas dos cosas. Entonces, mi aporte es más para que podamos cuidar una vía de arrepentirse el hombre y una conversión a Jesucristo, porque si no, ninguna religión salva. El que salva es Jesucristo si usted se arrepiente y deja de pecar. Ese es mi aporte. Gracias. Bien, gracias, compañero Lorza. Vamos a tratar de ser bastante sucintos en nuestras acotaciones, en nuestra pregunta. ¿Sí? Le damos la palabra entonces al compañero Juan David Guerrero. Sí, pues agradecerle nuevamente al ingeniero Freddy, a todos los que hicieron posible esto, agradecerle al señor Muganza. La verdad, yo he estado viniendo a cada uno de los conversatorios, pero este ha sido mi favorito. Señor Muganza, tengo dos preguntas. Yo, pues, hablando desde mi experiencia, conocí a Cristo y soy cristiano desde hace más o menos 4 años. Quisiera preguntarle la primera cosa, ¿usted desde cuándo reconoció a Dios primero que todo y empezó a, como se dice, a seguirlo y a tomarlo como algo en serio, ¿no? Porque hay personas que conocemos de Dios, pero no lo tomamos como un ejemplo de vida y lo practicamos diariamente. Primero que todo eso. Y segundo, usted teniendo tanta relación como explicaba, tanta influencia de diferentes culturas como lo es la cultura central, que es la mediterránea, hablando del Islam, hablando de las culturas también que usted le llama occidentales, como el cristianismo y las de su propia tierra. ¿Cómo usted se dio cuenta de que Dios era el camino, que esa experiencia personal que yo la tuve particularmente con Dios cuando uno habla con Él y empieza a convivir diariamente con Él? ¿Cómo fue esa experiencia? Y le agradezco mucho antemano. Bueno, buena pregunta. Me voy a atrever a decir algo, ¿sí?
porque de cura, eso lo digo algunas veces, le estoy diciendo a ustedes, en la vida religiosa casi pasé un tiempo de mi vida, 17 años. El tiempo de 3 años, creo, de Buenaventura fue poco porque toda la formación para llegar a ser cura, sacerdote, religioso, se necesita todo un recorrido por allá. Entonces, ni mencioné que estudié filosofía, teología, todo eso para llegar. Entonces, son los 17 años de mi vida, empezando por allá. Y sí les digo hoy que en todo ese recorrido, la alegría, el impulso que tenía, no sé por qué Dios no se me había revelado, a punto que eso es lo que puede provocar, que aún celebrando la misa, aún confesando, haciendo todo el rol de cura, puedo decirle que no lo conocía. ¿Cómo Así ahora? es. ¿Cómo Sí. ahora? Le puedo decir eso sinceramente. Estuve 15 años en Italia, en Europa, pero Italia base, Roma, donde está el Vaticano todo. La verdad, ni pensar, pero allá fue después de que salí de la vida religiosa. No lo conocía. Wow. Pero cuando regreso al Congo, allá lo conocí, pero como si dentro de dificultades que encontré, ¿sí? Que encontré en la familia, en las instituciones donde trabajaba, porque trabajé en una universidad oficial, decir, yo me preparé, después se decura todo, me preparo, saco 2 profesiones, 2 doctorados, todo, digo, bueno, voy a ayudar, regreso para ayudar. Pero encontré resistencia. Quien me conoció o quien me conocerá, no soy una persona orgullosa que iba con el título diciendo que yo soy doctor o no sé qué, que estudié. Pero en la institución, los combates, y allá donde Dios se me dio la mano, yo hacía muchas capacitaciones, muchas conferencias, no sé qué, para trabajar. Pero la moneda con que me pagaron los compañeros, ¿sí? De hecho, era como ingenuo, de hecho, no sé si lo digo, o eso mejor no decirlo. Yo no creía que hasta en el mundo universitario, no solo familiar, o de donde uno se mueve, que había gente que frecuentaba el mundo oscuro. Entonces, pero en esos ataques de combate espiritual, allá Dios me dio la mano y por fin, ese es lo otro que le digo ahorita, con ese proceso me bauticé en la iglesia cristiana. De cura, de uno que se bautizó, para ser cura uno tiene que ser bautizado en la iglesia católica. Después también mi esposa se bautizó, ¿no? Allá Dios se me dio. Y allá hay una experiencia, como digo, que será personal a compartir con algunas personas de ustedes que lo quieran. Sí. Una experiencia que Dios es el mejor aliado. Todos los dones, pedirle a Dios que te revele los dones que ustedes tienen. Que dice, si uno dice ahorita aquí en un conversatorio académico, de carácter académico de la universidad, decir que Dios, los dones que Dios se dio a uno puede decir, pero ¿de dónde le salió? Empieza como pero se enloqueció lo que fuera. Si uno dice, bueno, en su bondad, Dios se me regaló el don de los ojos internos, de ver casi, digo, como Él le ve, porque Él le conoce. Si yo me acerco a una tienda, si me acerco, frecuento, me dice que aquí hay algo, o esa persona, el alma está por otro lado. O si uno dice que sí, Dios se me da de ver espíritus, pero dirá que cómo así, cómo eso ocurre. Bueno, será experiencia para compartir.
O para decirle a ustedes que viven en Buenaventura, ¿no? Frecuenten, miren con actitud de fe, con actitud de ayuno, en el lugar donde está la catedral de Buenaventura. Frecuenten, observen, pero con actitud de fe. Si vienen aquí en Medellín, les hablaba de tres mundos paralelos. Los cielos de Dios, el mundo ese material donde nos encontramos, y el bajo mundo. Pero si uno tiene a Dios como aliado, tiene la fuerza. El bajo mundo no te hace nada, pero si está con Jesús, no te hace nada, porque te van a intentar, porque ellos no se cansan. Van a intentar, ¿no? Por eso, si quieren, si quieren, le digo esto y voy concluyendo, voy a responder otra pregunta. No hay una oración potente que decir antes de dormir: sangre de Jesús, cúbrame, sangre de Jesús, protégame. No hay una oración, no hay una para pedir a Dios el don de invisibilidad. Dios es invisible. Dios se da ese regalo. O que te den los ojos internos para conocer la realidad. Porque sí, a nivel sociológico hablamos de realidad, ahora estamos la realidad virtual, es real, es lo que fuera. Pero la realidad del mundo espiritual, que Dios se te dé los ojos internos, eso es una cosa increíble. Es el mejor aliado. Entonces, lo que le digo, ya le dije todas las etapas cuando estuve en la vida religiosa, lo que conozco, porque no es que Dios se hace conocer a uno, no es que uno, sí, uno puede tener siempre la intención allá, revela, deme tu luz y divina, todo lo que fuera, pero sí, es Él quien es personal, una experiencia personal. Sí, sí. Eso. Y eso es lo que ocurrió en mi vida. Uno dirá, pero un ex cura, 17 años de la vida religiosa, ¿y por qué no conocía a Dios ahí? No sé ni yo cómo decírselo. ¿Y por qué le esperó todo ese recorrido para llegar en mi vida cuando regreso a África y todo lo que ya estoy viviendo aquí? No sé si le respondí, hermano, o si no, seguiremos cuando ustedes quieran. Bueno, pienso que estamos todos conectados contigo con las preguntas. Realmente es sorprendente la riqueza que estamos recibiendo en este momento. Quisiéramos quedarnos más tiempo, pero pues no podemos abusar de todos los compañeros, pero estamos conectados, estamos sintonizados realmente con toda esta experiencia. Y nos faltan unos compañeros. No sé si soy muy tajante con mi compañero Freddy en el tiempo, de pronto, pero está todavía el compañero Alexander Banguera, que tiene una participación, y John Montaño. Gracias, profesor Alexander. Winston. Muchas gracias, profesor Winston. Señor expositor, mil gracias. Mi comentario está referido... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, escucho. Mi comentario o consulta está referido a lo siguiente. Las comunidades o pueblos que han vivido la esclavitud, que entienden la esclavitud, que se manifiestan como esclavizados, tienen una actitud frente al desarrollo o hacia su emancipación a partir de lo que entienden debería ser y no es en el desarrollo de su vida. Nuestras comunidades afroamericanas, en el caso particular de la colombiana, tienen una concepción un tanto distinta de la esclavitud. Nosotros hoy aún seguimos esclavizados, pero recibimos subvenciones de un gobierno centralista y entendemos que estamos bien, o sea, que lo que estamos recibiendo es suficiente, o sea, que listo, me están dando algo. Y el concepto de esclavitud no lo manejamos acá, no lo percibimos. Entonces la pregunta que hacía hace un instante era, ¿será que la esclavitud como concepto, como anormalidad, como atipicidad del comportamiento social, permite a aquella persona que se entiende esclavizado generar un desarrollo en su intelecto para poder emanciparse plenamente? Cuando una comunidad no se siente esclavizada, no se considera esclavizada, simple y sencillamente considera que todo está bien, ¿cómo se puede abordar el tema desde lo que usted conoce, desde lo que le ha permitido su trasegar tanto en África, en Europa y en América,
¿Cómo se puede llegar a una comunidad para hacerle entender que la subvención, la dádiva, ese, no sé cómo llamarlo, no quiero utilizar la palabra ni limosna ni donación por parte de un Estado centralista, no es la solución a sus problemas, no es lo que le permite el desarrollo, lo que le permite mejorar? ¿Cómo poder llegar a eso? ¿Cómo poder transmitirlo? ¿Cómo poder hacerle entender a la comunidad que el desarrollo parte de sí, no de lo que reciba, sino de lo que es capaz de generar para su mejor estar? ¿Cómo podríamos abordar ese tema desde lo que usted conoce? Gracias, Alexander, ¿no? Voy a utilizar una expresión del derecho comunitario. Bueno, la Unión Europea tiene un conjunto de normas que se llama derecho comunitario. Y dentro del derecho comunitario hay dos expresiones. La primera es velocidad diferenciada, ¿no? Y el otro, esas dos expresiones fueron cuñadas en Francia, por eso digo primero hasta cómo se dice en francés, de hecho se queda así en el derecho comunitario. Entonces, vélocité différenciée y l'acquis communautaire, es decir, velocidad diferenciada y no es acquisto, lo que la comunidad, lo que se ganó. Y esas dos expresiones se aplican a los procesos de integración de la Unión Europea. Entonces, velocidad diferenciada, es decir, y allá una parte de la respuesta. Cada uno, de hecho, es un error de nosotros docentes de pensar que todo el mundo entiende todo al mismo tiempo. Hay una velocidad diferenciada. Puede haber una cosa que el profe explicó ese capítulo, usted haya entendido y yo voy a entender después de perder el primer examen, el segundo de recuperación, entonces voy a entender lo que pudiera haber entendido que usted entendió en esa época. Eso se llama, tenemos como en el sistema, la elaboración de información, hay una velocidad diferenciada, no entendemos, y en la Unión Europea, en el proceso de integración, mire que llegando a la frontera común, la visa de Schengen, hay países que se retiraron, que todavía dicen que no pueden. Llegando al proceso de la moneda única, euro, hay países que se niegan. Pero allá te dicen, usted tiene derecho a no haber entendido ahora, pero cuando entienda y para poder hacer el paso, usted no puede cambiar ni un punto de lo que se hizo. No sé si me hago entender. Esa es la velocidad diferencial. Porque las dos expresiones se contraponen. Sí, usted tiene su ritmo de entender, pero cuando entienda no puede cambiar todo lo que la comunidad construyó. Decir, si usted quiere entrar en el acuerdo de Schengen, la visa comunitaria de la Unión Europea, ya no puede cambiar nada de ese tratado. Usted solo entra. Cuando los demás aceptaron la moneda única, igual usted le dijo que no, que esperaba no sé qué parámetro, lo que fuera. Pero cuando te toca entrar, ese tratado ya no lo puede cambiar usted. Entonces, las dos expresiones para decir, hermano o hermanas que están aquí, la salvación como la liberación es individual. Pero muchos líderes se queman pensando que todos entendemos todo al mismo tiempo. Entonces, esa comunidad nueva, esa nueva generación, es usted, es no sé, el hermano David que habló, decir, ¿quién acepta de entrar? Porque la comunidad, por eso muchos líderes se encuentran así, solos, aparte del caso de Nelson Mandela, porque hay líderes que después se encuentran solos, porque creen que la comunidad entendió, que la comunidad tiene su ritmo de entender. Mire que en 2017 engañaron con la publicidad, ahora que lo están diciendo, que se puso mentira para poder pasar, para que él no ganara. Entonces, la comunidad tiene su ritmo. Ahorita la misma comunidad que está en la calle, ¿no? Entonces, hay ese ritmo que hay que considerar. Por eso utilicé esas dos expresiones. Y siempre fue un error por parte de docentes de creer que cuando explico una cosa, todos los alumnos, todos los estudiantes entienden la cosa de la misma. De hecho, es una
un descubrimiento ahorita de la virtualidad, que crear grupo de estudio, porque puede ser que cuando usted explicó docente, la muchacha no entendió ni el otro entendió, pero cuando se juntan entre ellos, entre ellas, allá una luz empieza a salir, la construcción del conocimiento allá de modo. Ese Mires puede decir, la verdad, no, la verdad, lo que yo creo que hay la diferenciación en el nivel de entendimiento. Y entrando en el mundo espiritual, y lo están allá haciendo, la información ya llegó hace ratico, la mayoría de esos señores que ustedes ven en el Senado, lo que fuera, la mayoría empezaron a moverse con los vínculos que tienen con el mundo oscuro. Es decir, de hecho, para entrar en esa cosa del mundo oscuro, bajo mundo, lo primero que los dueños de ese mundo sacan es el entendimiento, que usted está allá como ya drogado, que no entiende nada ya de la racionalidad humana. Entonces, superpoder, superhéroe. Entonces, ya empezaron, y le puedo decir, sinceramente, no sé, o decir siempre que la sangre de Jesús te cubre, o para la mujer el turbante en ese caso, empezar a llevarlo con frecuencia, y para los hombres la gorra, porque lo que se está montando información acertada con hermanos, hermanas del mundo espiritual, ¿sí? Del lado de Dios, ¿sí? Ya empezaron a hacer cosas que riegan, hacen invocaciones para que otra vez en el año 2022, ¿ve? Que la gente está como drogado, que no sepa y que sigan allá donde están ellos lo que hacen. Es una realidad. Entonces, decir que el pueblo, por eso digo, y alguien lo corroboró, el combate espiritual es el más fuerte que no vemos, es el más fuerte. Ellos empezaron ya a mover sus fichas de ese sentido. Pero es a lo que acabo de decir, para mujeres que me escuchan aquí, de llevar su turbante, ustedes antes de dormir, que la sangre de Jesús me cubre, o llevar su gorra, porque ellos hacen invocaciones sobre la nación, sobre el territorio. Gracias. Muy bien, gracias, Deogracia. Tenemos la participación del profesor John Montaño, que todavía está con nosotros. Sí, por aquí estoy. Hombre, no me canso de felicitar, profesor Muganza. Bueno, son varias preguntas. Yo podría tener una que es en la parte religiosa, pero me voy a ir más bien por la parte de acá de exportación. Profe, ustedes que están, digamos, en varios países, y sobre todo usted y otros compañeros suyos de África que están en Colombia, ¿no han pensado, digamos, hacer esa parte, digamos, esa línea que haga esa conexión tanto con ¿cómo le digo? Con la parte de exportación de productos tanto de África hacia Colombia como de Colombia a África? Y hablo de productos en varias líneas, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿ustedes no han pensado en eso? Bueno, te respondo, porque es el otro, lo que la observación hacía empírica. Cuando llegamos aquí, la mayoría de hermanos, hermanas, quienes tienen asociaciones, corporaciones, fundación, bueno, y peleando con las instituciones municipales, las administraciones, para proyectos. Bueno, hay una dinámica ya. Aquí en Valle de Aburrá, Envigado, Medellín, bueno, se observa la pelea que hay. Pero solo últimamente que se empieza a ver lo de emprendimiento, ¿no? Que es una escuela, es decir, el municipio de Medellín tiene escuela de proveedores, bueno, hace capacitaciones, las cámaras de comercio hacen capacitaciones. Bueno, nosotros creamos una empresa, yo lo mencioné allá, se llama ECO, Conocimiento de Unión de Culturas. Unión de Cultura, ¿por qué? Bueno, capitalizamos nuestras experiencias, nuestro conocimiento, África, Europa y aquí, porque mi esposa es chocuana, ¿no? Y tenemos 2 muchachos, creamos una empresa y nosotros importamos, bueno, utilizamos productos locales, pero
la tela africana, hay cosas que no llega directamente de África, ¿sí? De hecho, no es eso que por publicidad, cuando hay en esos municipios aquí, que la apuesta de turbante, la dinámica de, bueno, porque